Todo comenzó con una pregunta inocente durante un almuerzo real. El pequeño príncipe George, con la honestidad que solo un niño puede tener, miró a su alrededor y preguntó con natural curiosidad, ¿por qué la tía Laura lleva los pendientes de la abuela Diana? La pregunta, lanzada como una piedra en un lago sereno, provocó una ola de consecuencias que sacudió los cimientos de la monarquía británica. Lo que parecía una simple confusión dio paso a un torbellino de secretos escondidos, reliquias desaparecidas, accesos prohibidos a cámaras selladas y una traición tan fina como la seda real que envolvía su encubrimiento. La reina Camila había cruzado un límite impensable. Robó no solo piezas del legado de Diana, sino también fragmentos del futuro de la princesa Charlotte, y, más aún, atentó contra la corona misma a la que había jurado lealtad. Y no fue ni un rey ni un consejo quien la descubrió, sino George, un niño con los ojos limpios, que vio lo que nadie más se atrevía a ver, unas joyas ausentes que encendieron todas las alarmas de palacio. El 18 de junio de 2025, Catherine, princesa de Gales, acudió al ala de reliquias del Palacio de Kensington para realizar una auditoría de rutina. Pero al poco de llegar, algo le resultó extraño. Dos de los tesoros más valiosos de la princesa Diana, el famoso collar de perlas Spencer de 1981 y los pendientes de perlas de Qatar de 1986, habían desaparecido sin dejar rastro. No eran simples accesorios, eran piezas selladas bajo cerraduras biométricas, catalogadas en 2019 y reservadas especialmente para el cumpleaños número 18 de la princesa Charlotte en 2043, según instrucciones privadas de la reina Isabel II. No había registros de salida oficiales, ni señales de que se hubiera violado el sistema de seguridad, ni huellas de personal autorizado. Las joyas simplemente se habían esfumado, como si nunca hubiesen estado allí. Catherine notificó de inmediato al príncipe William, quien activó el protocolo real de auditoría de 2022 en menos de una hora. El personal de Kensington fue obligado a firmar acuerdos de confidencialidad. Se cerraron todos los accesos a las bóvedas en Windsor, Norfolk y Sandringham, y se comenzaron a revisar los registros digitales desde el 1 de abril. William no lo trató como un simple error administrativo. Para él, estaba claro que se trataba de una brecha interna. Al reunir a su equipo, les dijo con voz firme: «Esto no es solo un asunto de seguridad, es un asunto de legado». El legado de Charlotte. Mientras el pánico comenzaba a extenderse silenciosamente entre los muros del palacio, el mundo exterior aún no tenía idea de lo que ocurría. Pero dentro de Kensington, el silencio ya se había roto. Las sospechas apuntaban a alguien cercano, con acceso, motivos y la osadía de tocar lo que era sagrado. Y cuando los registros de acceso de abril regresaron, el patrón se hizo evidente. Todas las señales apuntaban hacia una persona sin derecho de sangre a esas joyas. Un robo silencioso, sin huellas, pero con un mensaje claro. El collar había sido revisado por última vez por el gemólogo oficial en marzo de 2023. Los pendientes estaban programados para limpieza en mayo de 2025, apenas semanas antes del robo. Cada entrada a la bóveda requería autenticación dual, huellas digitales y registro con hora. Sin embargo, en este caso no había nada, ni entrada forzada, ni firma digital, solo un vacío sospechoso. Lo que despertó las alarmas de Catherine fue una visita discreta de Camila al ala de Kensington, el 9 de abril de 2025.
solicitó acceso por motivos de patrimonio para un supuesto proyecto de museo, pero ningún proyecto fue registrado oficialmente. Nadie la acompañó, nadie firmó ningún permiso. En ese momento, pareció algo menor, sin importancia. Pero ahora, todo encajaba como una pieza clave en un rompecabezas inquietante. El 20 de junio, tras revisar segundo por segundo las grabaciones de seguridad y cada registro de acceso, el equipo de William llegó a una conclusión contundente. Camila había sido la única visitante no acompañada al área restringida en los 90 días anteriores. El robo fue obra de alguien que conocía cada rincón del sistema, que podía desactivar alarmas con un código de voz, manipular cerraduras sin dejar huella y salir del lugar con parte de la herencia de una futura reina en su bolso. No fue un error, ni un descuido. Fue un acto intencional, calculado y profundamente personal. Para Catherine, esto no solo fue una traición al legado de Diana, fue una puñalada al corazón del futuro de su hija, Charlotte. Para William, esto iba mucho más allá de unas joyas desaparecidas. No se trataba únicamente de perlas o collares. Para él, era una cuestión de sangre, de herencia, de linaje. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente, lo único que faltaba era una prueba irrefutable, algo concreto, algo imposible de negar. William y Catherine ya no podían conformarse con la sospecha. Necesitaban una evidencia contundente, y la obtuvieron apenas 2 días después, en un almuerzo oficial celebrado en el Palacio de Buckingham. Una sola pregunta, formulada con total inocencia por un niño, detonó la verdad de la manera más pública, embarazosa y devastadora posible. Fue el príncipe George quien, sin saberlo, encendió la mecha. El 20 de junio de 2025, durante un evento en Buckingham, para conmemorar el 40 aniversario de la histórica campaña de Diana contra las minas antipersonales en 1985, el joven George, ya con 12 años, levantó la vista y preguntó: «Mami, ¿por qué la tía Laura lleva los pendientes de la abuela Diana?» Catherine se quedó inmóvil. El mundo se detuvo por un segundo. Al otro lado del salón, Laura López, hija de Camila, conversaba animadamente junto a una mesa adornada con rosas blancas. Y allí estaban, inconfundibles, los pendientes de 3 niveles de perlas, llevados por Diana durante su visita oficial a Qatar en 1986. Los mismos que faltaban del ala de reliquias de Kensington. Catherine se acercó con paso firme y expresión serena, aunque por dentro hervía una tormenta. «Laura, ¿qué pendientes llevas puestos?», preguntó sin perder la calma. Laura parpadeó, desconcertada. «Ah, estos fueron un regalo de mamá», respondió, sin pensar demasiado. Catherine no respondió. No hizo falta. En menos de 10 minutos, William fue informado y se convocó al gemólogo real para inspeccionar las joyas en una sala privada. El veredicto fue inmediato. Eran auténticos, grabado de serie idéntico. La misma diminuta imperfección en la perla inferior, registrada en las fotografías del archivo de 1986. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Los invitados, más de 30, entre miembros de la realeza, dignatarios y personal de palacio, cruzaban miradas incómodas sin atreverse a hablar. Camila, sentada junto a un cortesano de alto rango, empalideció visiblemente. Le temblaban las manos. Lo que había sido una investigación silenciosa y discreta, ahora se había convertido en un escándalo público, y todos eran testigos. No se trataba de réplicas de subasta, no eran copias ni imitaciones. Eran los originales de Diana, robados, regalados,
y lucidos por alguien ajeno a la línea de sangre real. Aunque Laura intentó suavizar la situación, quedó claro que no fue ella quien originó todo esto. Fue Camila quien las había puesto en sus manos. La corona, por fin, tenía a su culpable. Ya no había marcha atrás. Lo que antes eran susurros entre cortinas, ahora colgaba de los candelabros, expuesto a la luz del día. Esa misma noche, la familia de Gales se retiró a sus aposentos privados, y allí, en la intimidad de las cámaras reales, se comprendió algo con total claridad. Esta vez no se manejaría en silencio, no cuando el legado de Diana había sido profanado de forma tan descarada. La siguiente jugada le correspondía a William, y él ya había tomado su decisión. Para él, guardar silencio era lo mismo que traicionar. Camila había sido descubierta con las manos en la joya, literalmente. El enfrentamiento fue directo, frío y memorable. Una vez que los gemólogos confirmaron que los pendientes que llevaba Laura López eran, sin ninguna duda, las perlas de Qatar de 1986, Catherine se mantuvo erguida, al lado de su hijo mayor, y miró a Camila con una firmeza imposible de ignorar. «Esos pendientes le pertenecen a Charlotte», dijo con voz baja, pero cargada de resolución. El ambiente se congeló. Nadie se atrevía a moverse. Camila bajó la mirada. Su piel, pálida, sus dedos crispados alrededor de la servilleta. No había defensa posible. Laura balbuceó una explicación improvisada, afirmando que su madre le había regalado las joyas tras comprarlas en una subasta privada hacía años. Pero cuando William pidió pruebas, facturas, certificados de procedencia, no existía nada. La historia se desmoronó en cuestión de segundos. El archivero del palacio fue claro. Desde la última actualización del testamento de la reina Isabel II en 2021, ninguna joya de la familia real había sido retirada legalmente del inventario, y los objetos de Diana estaban, por instrucción directa, reservados exclusivamente para la descendencia de los Wales. El momento no solo fue incriminatorio, fue humillante, pero lo peor aún estaba por llegar. Los registros de acceso a las bóvedas, ya señalados previamente por el equipo de auditoría de William, confirmaron que el 9 de abril de 2025, Camila había ingresado sola al ala de reliquias del Palacio de Kensington, sin curadores, sin permisos, sin documentación. Ese fue el mismo día en que desaparecieron tanto el collar de 1981 como los pendientes de Qatar. En su momento, se creyó que había ido a revisar tapices ceremoniales, pero ningún tapiz fue movido. Lo que sí se sospechaba, ahora que había sacado, era un estuche de terciopelo cerrado. Esa noche, dentro de las habitaciones privadas de Kensington, William se reunió con su equipo legal y asesores más cercanos. La pregunta ya no era si esto constituía un robo. La verdadera cuestión era cómo se enfrentaría públicamente. Uno de los asesores sugirió resolver el asunto con una devolución discreta. William lo interrumpió sin dudar. «Esto no desaparece detrás de las cortinas. Esto es por mi madre, por Charlotte, por la línea». Catherine asintió a su lado, en silencio, pero con la misma determinación. Camila lo había hecho personal, y la respuesta sería igual de pública. La familia real había enfrentado traiciones antes, pero nunca una que viniera desde su propio corazón. Y ahora, con la verdad revelada, lo que venía a continuación pondría aún más a prueba los lazos de la corona. Camila había cruzado una línea que nadie antes se había atrevido a tocar. No solo puso las manos sobre el legado de Diana, sino que además se lo entregó a alguien fuera de la línea de sangre real. Y cuando fue confrontada, mintió.
Para William y Catherine, guardar silencio no era una opción. Callar sería convertirse en cómplices de una traición que atentaba directamente contra la memoria de una madre y el futuro de una hija. Mientras los rumores comenzaban a filtrarse entre los pasillos del palacio, la pareja se preparaba para la tormenta inevitable. Pero lo que no anticiparon fue la velocidad con la que el pueblo reaccionaría. No lo hicieron para proteger la corona, lo hicieron para proteger a Diana. La prensa lo descubrió, y cuando lo hizo a lo grande. La mañana del 23 de junio de 2025, el periódico The Times publicó un titular que sacudió a todo el país. La familia de la reina, vinculada a las joyas desaparecidas de Diana. El artículo incluía declaraciones verificadas de fuentes internas del palacio, confirmando que tanto el collar de perlas Spencer, de 1081, como los pendientes de 1986 habían desaparecido y que luego fueron vistos colgando de las orejas de la hija de Camila durante un almuerzo privado en el palacio. En cuestión de horas, la noticia cruzó océanos, desde Sydney hasta Toronto, desde Ciudad del Cabo hasta Edimburgo, los titulares explotaban. Las redes sociales estallaron como un volcán imparable. Hashtags como #justicia para Diana, proteger Charlotte y Camila Gate dominaron las tendencias mundiales. TikTok se llenó de videos comparativos mostrando imágenes de Diana usando las joyas originales, junto a fragmentos del evento donde Laura López aparecía luciéndolas. Uno de esos videos, que se volvió viral con 2.8 millones de vistas en apenas 12 horas, decía: no solo robó joyas, robó a una niña, a la nieta de Diana. Los comentarios no cesaban. Multitudes pedían que Camila fuera despojada de su título y apartada para siempre de sus funciones públicas. Era más que una ola mediática. Era un terremoto cultural. Incluso los tabloides británicos, normalmente cautos cuando se trata de asuntos reales, comenzaron a tomar una postura más firme con cada hora que pasaba. The Mirror lo llamó el gran robo de las reliquias. The Daily Mail publicó 3 páginas bajo el título De Diana a Charlotte, una herencia interrumpida. La BBC, en su noticiero nocturno, dedicó un segmento completo cuestionando cómo podía el palacio mantener su autoridad moral cuando uno de los suyos había traicionado su historia. La tormenta mediática no se limitó al Reino Unido. Le Monde, The New York Times y Der Spiegel también informaron sobre el escándalo, señalando el profundo simbolismo de que el legado de Diana hubiera sido comprometido por manos cercanas al trono. Dentro de los muros de palacio, la presión ya no venía solo de adentro. La confianza del pueblo, el verdadero combustible que mantiene viva a la monarquía, estaba colgando de un hilo. Paradójicamente, la popularidad de William se disparó hasta un 87%, mientras que la de Camila cayó a un mínimo histórico del 21%. El rey Carlos guardó silencio, pero fuentes cercanas afirmaban que estaba devastado, encerrado en sus aposentos privados en Clarence House, sin recibir audiencias. El pueblo no esperaba ya un comunicado, esperaba justicia, y William no tenía intención alguna de dejar pasar esta oportunidad. La prensa acechaba cada rincón, y el escándalo era ya inmanejable. No se podía maquillar, solo se podía enfrentar, en nombre de Diana, en honor a Charlotte, por respeto al pueblo. El momento de los paños fríos había terminado. Había llegado la hora de actuar. Y así, el 24 de junio, tras las puertas cerradas de Kensington, William tomaría una decisión que cambiaría para siempre el rostro de la monarquía moderna, derribando silenciosamente el poder real de Camila desde dentro. Camila fue oficialmente desterrada del palacio.
La decisión llegó con rapidez la mañana del 24 de junio de 2025. No hubo anuncios oficiales ni conferencias de prensa, pero dentro de los muros silenciosos del Palacio de Kensington, el príncipe William firmó una orden confidencial que lo decía todo. Camilla Parker Bowles perdía todo acceso a las bóvedas de reliquias reales, al vestuario ceremonial y a los comités internos de planificación de la Casa Real. Antes de las 11 de la mañana, su nivel de seguridad fue rebajado drásticamente. Ya no sería informada ni invitada a ninguna reunión vinculada a la familia de Gales, ni tendría acceso a nada relacionado con el legado de la difunta princesa Diana. Esa misma tarde, Camila intentó ingresar al ala del patrimonio para una actividad sin relación directa, pero su tarjeta de acceso falló. Las puertas no se abrieron. El personal evitaba mirarla a los ojos. Su credencial había sido desactivada. Su escolta fue reasignada. Su asistente personal fue notificada por orden directa de William. Camila ya no debía asistir a ningún evento público relacionado con la reina Isabel II. En Clarence House, el equipo cercano a Camila recibió la instrucción de no volver a mencionar palabras como reliquias, archivos o cualquier detalle del cronograma familiar de los Gales. Se había levantado un muro invisible. No se le expulsó físicamente, pero a nivel institucional y emocional, Camila había sido exiliada. William fue firme pero claro. «Esto no es un castigo», le dijo a un asistente real. «Es una forma de proteger lo que aún queda». No se exigió disculpa, no se emitió comunicado, no hubo acusaciones abiertas, pero el mensaje era inequívoco. Bajo el estandarte de la Casa de Windsor, la memoria de Diana tendría guardianes, y toda traición, ya fuera por codicia, engaño o falso derecho, jamás sería tolerada. Uno de los asesores legales reales lo describió sin rodeos: la exclusión interna más completa desde Wallis Simpson. Y no exageraba. Esa misma noche, Camila se había trasladado discretamente a Ray Mill House, su propiedad privada en Wiltshire, a poco más de hora y media en coche desde Londres. No estaba bajo arresto, no había esposas ni escoltas oficiales, pero en los términos del palacio estaba congelada, silenciada, aislada. Sus teléfonos sonaban menos. Muchos correos electrónicos comenzaron a rebotar con respuestas automáticas. Su nombre, antes mencionado en cada comité o acto ceremonial, empezó a desaparecer de agendas, reuniones y documentos. Lo que antes era presencia constante se volvió ausencia incómoda. Y el mundo, fuera de los muros del palacio, también sintió el cambio, aunque seguía siendo la reina consorte en los títulos oficiales. En lo esencial, ya no tenía ningún rol dentro de la maquinaria de la monarquía. Su salida silenciosa marcó una caída estrepitosa. Apenas 2 años antes, en mayo de 2023, Camila había estado de pie junto al rey Carlos en su coronación, luciendo nada menos que la corona de la reina María. Era el punto más alto de su ascenso real. Ahora, en menos de 72 horas, todo había desaparecido. Sus accesos revocados, su influencia destruida. Pero esto ya no se trataba únicamente de reliquias o de la memoria de una princesa. Lo que más dolía, lo que dejaba una herida abierta, era la traición de un principio sagrado: la confianza. Mientras William y Catherine se enfocaban en proteger el legado de Diana con una precisión casi quirúrgica, comenzaba a emerger una verdad aún más dolorosa. Esta no era la primera transgresión de Camila. Lo que venía a continuación no solo profundizaría la herida, sino que revelaría un patrón preocupante: la traición más profunda, el legado de Diana, deshecho.
Ni el collar de perlas, ni los pendientes de Qatar eran simples piezas de vanidad, eran emblemas de transformación, objetos que hablaban por sí solos de la evolución de Diana de princesa tímida a figura global. El collar Spencer de 1981, obsequiado tras su boda real, fue la joya que usó en su primer viaje oficial a Australia en 1983. Los pendientes de Qatar de 1986, entregados durante una gira diplomática por Medio Oriente, eran símbolo de diplomacia, de fortaleza bajo presión. Una prueba clara de que Diana no era solo una princesa consorte, era una mujer con presencia y peso internacional. Ambas piezas eran irreemplazables y habían sido reservadas, por expreso deseo de la reina Isabel II, para la princesa Charlotte en el año 2043. Así estaba estipulado en un memorando privado firmado en 2021, pocos meses antes del fallecimiento de la reina. Ese documento especificaba que todas las joyas personales de la difunta princesa de Gales pasarían exclusivamente por la línea de sangre de los Wales, sin excepción. Dicha disposición fue reafirmada en la revisión de la Carta Real de 2022, un documento interno que William y Catherine habían revisado personalmente. No había ambigüedad alguna. Camila no tenía autoridad para acceder, mover o ceder ninguna pieza vinculada a Diana, y, sin embargo, lo hizo. Al regalar esas joyas destinadas a Charlotte a Laura López, su hija, una mujer sin función oficial, sin título, sin sangre real, Camila no solo cruzó una línea legal, cruzó una frontera emocional y constitucional. No fue visto como un error inocente, fue interpretado como un intento velado de reescribir el futuro del linaje real, transfiriendo el simbolismo de Diana al árbol genealógico de Camila. Un historiador real lo definió sin rodeos. Fue como borrar a Diana por segunda vez. Para William, fue imperdonable. Para Catherine, una herida directa al corazón. Un confidente del palacio lo dijo claramente. Esto no se trata de posesión, se trata de protección. Incluso entre los que alguna vez apoyaron a Camila dentro del entorno real, la opinión comenzó a cambiar. Un ex alto funcionario del palacio comentó con pesar. Tocó lo que era sagrado. Abrió una bóveda que jamás debió abrir. La opinión pública no se quedó atrás. Admiradores de Diana, muchos de ellos silenciosos durante décadas, volvieron con fuerza. Foros online, clubes de seguidores de la familia real, columnas de opinión, todo se encendió. Porque para muchos, esto no era simplemente una disputa palaciega, era una traición, una apropiación, un robo emocional de algo que pertenecía a una madre, a su hijo y algún día a su nieta. A medida que el peso emocional de lo que Camila había hecho se instalaba en la conciencia colectiva, una nueva tormenta comenzaba a gestarse. Pero esta vez no nacía en los periódicos ni en las redes sociales. Esta vez nacía dentro del palacio. Los susurros se convirtieron en testimonios. Miembros del personal empezaron a hablar. Archivos antiguos fueron abiertos de nuevo, y lo que allí se descubrió fue más oscuro de lo que nadie imaginaba. No era la primera vez que Camila se había extralimitado. De hecho, surgió un patrón, una conducta repetida, un rastro silencioso de actos que se remontaban a más de una década atrás, una actitud de derecho no cuestionado, que nadie se había atrevido a enfrentar hasta ahora. Los registros de seguridad no dejaban lugar a dudas. Camila había accedido a las bóvedas de Windsor sin escolta en 3 ocasiones documentadas, en 2017, 2019 y nuevamente en 2021. Curiosamente, todos esos accesos ocurrieron durante periodos en los que Carlos se encontraba de viaje en el extranjero.
Cada visita fue registrada bajo el discreto término de inspección de legado, pero al revisar los archivos internos, no había reportes, ni notas de los conservadores, ni actualizaciones en los inventarios. Fueron visitas silenciosas, invisibles, pero a plena vista. Con el paso de los días, antiguos miembros del personal que habían servido bajo la reina Isabel II empezaron a hablar, primero en voz baja, luego con más convicción. Sus relatos coincidían. Camila accediendo a zonas de almacenamiento sin autorización, objetos valiosos que desaparecían temporalmente y solicitudes reiteradas de revisar la colección personal de la princesa Diana. Una conservadora en particular compartió un recuerdo inquietante. En 2019 se negó a dejar a Camila sola en la sala de reliquias, lo que le costó el puesto. Ella me dijo, «Puedes irte, solo quiero mirar», relató. Pero cuando regresó, uno de los anillos de zafiro había desaparecido. No fue encontrado, sino hasta 3 semanas después. A medida que los medios comenzaron a recoger estas revelaciones, la imagen pública de Camila empezó a derrumbarse con rapidez. La mujer que alguna vez había sido promocionada como el nuevo rostro de la resiliencia real, se veía ahora retratada como una figura calculadora, envuelta en protocolos para encubrir transgresiones. Los titulares del Guardian y el Telegraph abandonaron todo tono diplomático. Uno de los artículos más comentados llevaba un título demoledor: «La corona silenciosa de la consorte, cómo Camila cruzó todas las líneas». La popularidad de Camila cayó en picada. Su nivel de aprobación se desplomó por debajo del 26%, mientras que la imagen pública de Catherine se elevó hasta un histórico 84%, superando incluso los números de la reina Isabel II durante el Jubileo de Diamante en 2012. Pero quizás el golpe más duro no vino ni del palacio ni de la prensa, sino del pueblo. Fuera del Palacio de Kensington, empezaron a llegar cientos de cartas escritas a mano. Muchas eran de mujeres que alguna vez habían admirado la fortaleza de Camila. Ahora le pedían que renunciara. Una nota, escrita por una madre de Birmingham, decía simplemente: «No solo robaste joyas, robaste la promesa de una abuela a su nieta. Catherine protege el legado de Diana». El 1 de julio de 2025, tan solo 13 días después de que se reportaran los primeros objetos perdidos, la princesa Catherine entró en la ala privada del Palacio de Kensington con un propósito claro: recuperar lo que Camila había intentado reescribir. En la sala de archivos de alta seguridad esperaban en silencio 2 conservadores, un oficial de seguridad y un archivista. Catherine llevaba entre sus manos un pequeño paquete envuelto en terciopelo. Con un gesto solemne, colocó el paquete dentro de una nueva bóveda biométrica, diseñada exclusivamente para salvaguardar los tesoros personales de Diana. Dentro del paquete estaban el anillo de zafiro, la pulsera de bodas de 1981 y los últimos juegos de perlas, todos ahora bajo la custodia directa de Catherine. El acceso biométrico fue asignado únicamente a Catherine y a la futura guardiana oficial de Charlotte, una figura designada por la corona que asumirá la protección de las reliquias cuando la princesa cumpla 18 años, en el año 2043. Por decisión intencional, William fue excluido del acceso, no como una ofensa, sino como un gesto para mantener la neutralidad moral. «Esto no se trata de jerarquía», habría dicho Catherine, «se trata de herencia». Dentro de la bóveda se colocó además una pequeña nota escrita a mano, en papel oficial de la familia real. El mensaje, sencillo pero conmovedor, decía: «Con amor, mamá». Esa nota no tardaría en convertirse en símbolo de un nuevo comienzo, un punto de inflexión,
El personal presente describió el momento como profundamente solemne, con una atmósfera que recordaba más a un funeral real que a una acción administrativa. Un testigo declaró al Times: "Fue la sala más silenciosa en la que he estado, como si la historia se reescribiera allí mismo". Catherine se negó rotundamente a permitir fotografías de prensa o documentación formal del acto. Para ella, esto no era una ceremonia pública, no era espectáculo, era protección. Y fue en esa elección, silenciosa pero poderosa, donde el mundo entero vio que la influencia de Diana no solo era recordada, sino también institucionalizada en manos de la esposa de su hijo. No era solo un acto de memoria, sino de justicia simbólica. A lo largo y ancho del Reino Unido, el respaldo hacia Catherine alcanzó niveles sin precedentes. Una encuesta de YouGov, realizada el 2 de julio, reveló que su índice de aprobación había llegado al 80%, superando incluso las cifras históricas de la reina Isabel II durante el Jubileo de Diamante de 2012. El país se unió en algo poco común: monárquicos tradicionales, ciudadanos moderados e incluso críticos republicanos coincidieron en su admiración por Catherine. Los editoriales de los principales diarios no escatimaron en elogios. La llamaron la verdadera sucesora de Diana, no por título, sino por conducta. En las redes sociales, el apoyo fue abrumador. Hashtags como #Catherine la protectora y #Sisto por Charlotte se volvieron tendencia mundial. Incluso desde Clarence House comenzaron a llegar solicitudes de reasignación de funciones. Para muchos, dentro del círculo real, Camila ya no era una reina, era un problema. Con Catherine, ahora al frente de la memoria de Diana y con la confianza del público de su lado, quedaba un paso final: redefinir las líneas del poder. Para William, esto no se trataba solo de una traición puntual, era una falla sistémica, una herida abierta que hablaba del silencio de su padre, de la herencia de su madre robada bajo el disfraz de lazos familiares. El heredero al trono ya había dejado clara su postura en privado. Ahora había llegado el momento de oficializarla. El 4 de julio ya no sería únicamente una fiesta americana. Ese día marcaría el momento en que la corona dibujó una línea que no podía ignorarse. William traza una línea que la corona no puede desoír. El 4 de julio de 2025, en la intimidad de su estudio privado en el Palacio de Kensington, el príncipe William firmó con decisión una orden real de amplio alcance, el Acta de Preservación de las Reliquias del Linaje de Sangre, bajo el Código Real 200-4825. El punto principal era claro y firme. Solo los descendientes directos de la princesa Diana y sus representantes legales designados podrán acceder o heredar sus reliquias personales. Eso implicaba que Camila, Laura López y cualquier miembro de la familia no perteneciente a la línea de Gales, tanto del pasado como del presente, quedaban legal y simbólicamente excluidos de todo lo relacionado con el legado de Diana. La muralla de la monarquía se había alzado, y esta vez era impenetrable. Inmediatamente después de la firma, William solicitó una reunión privada con el rey Carlos, que tuvo lugar a puerta cerrada en Clarence House. Según fuentes presentes, la conversación fue breve, pero histórica. William, con tono sereno pero firme, le habría dicho a su padre: "Si tú no puedes proteger el legado de mamá, yo lo haré". Carlos, visiblemente cansado y en silencio, no ofreció resistencia. Ya fuera por culpa, agotamiento o simple cálculo político, el rey no desafió la directiva de su hijo. Y así, en el transcurso de una hora silenciosa, William
no solo tomó control de unas reliquias, sino también del compás moral de la monarquía. Paralelamente, se estableció una nueva división dentro de la Oficina Real de Preservación Histórica. Su única tarea, catalogar cada objeto que alguna vez llevó Diana, desde los retazos de tela de su gira por Australia en 1983 hasta piedras sueltas de su tiara vienesa de 1987. Cada pieza sería digitalizada, sellada y eventualmente transferida a Charlotte mediante un programa de custodia generacional. Catherine, aunque sin involucrarse directamente en el aspecto político, aprobó discretamente el presupuesto del proyecto. Por primera vez en la historia de la corona, el legado no seguiría la simpatía o la conveniencia, sino la ley. La reacción pública no tardó en llegar y solo confirmó lo que la familia real ya intuía. Esto no era solo una corrección familiar, era una restauración moral. Llegaron cartas de apoyo desde todos los rincones del Reino Unido, así como de Canadá, Australia e incluso Nueva Zelanda. Muchas estaban dirigidas directamente a la pequeña princesa Charlotte. Una de ellas decía: «Eres el eco de tu abuela. Que nunca olvides cuánto lucharon para protegerte». En cuestión de días, el nombre de Camila fue eliminado de la sección de reliquias del sitio web oficial de la familia real británica. Su exilio final no fue solo de Kensington, sino de la historia misma. La monarquía ha enfrentado muchas tormentas, pero ninguna como esta. La caída de la reina Camila no vino por guerras, política ni escándalos mediáticos. Nació dentro del propio palacio, iniciada por una observación inocente del príncipe George y encendida por el instinto protector de William y Catherine. Y así, lo que comenzó como una grieta en la confianza se convirtió en un terremoto institucional. Y así, cuando la historia parecía haber sido sellada con una firma, lo que en realidad se había abierto era una herida profunda, porque el robo de las reliquias de Diana no se trató únicamente de joyas centenarias, ni de piezas de alto valor en una vitrina real. Fue un golpe directo al corazón del legado, a los lazos de sangre y a una promesa sagrada hecha años atrás por la propia reina Isabel II. Camila, quien durante años fue vista como la mujer que había luchado con tenacidad para ganarse su lugar dentro de la familia real, terminó revelándose como alguien que, desde la sombra, intentó silenciosamente reescribir la historia monárquica y que lo perdió todo en ese intento. Hoy, despojada de privilegios, aislada de toda toma de decisiones futuras y borrada de los planes oficiales de la Casa Real, Camila es una figura real solo en el papel. Su título permanece, sí, pero su rol dentro del legado ha sido completamente eliminado. La corona no olvida cuando se traiciona la memoria de quien marcó una era. Mientras tanto, la pequeña princesa Charlotte descansa protegida bajo un nuevo orden. Su herencia ya no es solo una colección de objetos preciosos, sino un símbolo asegurado por la fuerza serena de sus padres y el valor inesperado de un niño que, en el momento preciso, se atrevió a decir la verdad. Esto no fue simplemente un escándalo pasajero, fue un ajuste de cuentas, una advertencia para todos aquellos que creen que la historia puede manipularse sin consecuencias. Y sobre todo, fue una poderosa afirmación que en la Casa de Windsor, la lealtad sigue siendo un pilar inquebrantable. El legado de Diana, que durante años fue silenciado entre los muros del protocolo, ahora habla más fuerte que nunca, y lo hace a través de las voces y actos de una nueva generación que ha decidido no olvidar, porque la corona recuerda, y el pueblo también. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta historia? Si te ha parecido impactante o reveladora, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos.